Antes del primer pecado, el mundo era perfecto. No había hospitales, no había funerales, no había miedo, ansiedad ni culpa. La humanidad no nació rota, fue creada completa. Y eso es lo que hace esta historia tan incómoda. Porque no empieza con maldad, empieza con todo a favor del ser humano. Un jardín perfecto, una relación directa con Dios, libertad total. Y aún así, el hombre cayó. Y la pregunta que pocos se atreven a hacer es esta: ¿cómo se pierde algo tan perfecto, teniendo a Dios tan cerca? El Edén no era solo un lugar bonito, era un espacio de comunión constante con Dios. La Biblia describe que Dios caminaba con el hombre, no como una figura lejana, no como un concepto espiritual, sino como una presencia real. Adán no luchaba por sobrevivir, no trabajaba bajo estrés. La tierra respondía sin resistencia. Eva no vivía insegura, ni comparándose, ni dudando de su valor. Todo estaba en orden porque Dios estaba en el centro. Pero aquí viene algo clave, que muchos pasan por alto. Dios creó al hombre con libertad real, no con obediencia programada. Y la libertad siempre trae una posibilidad peligrosa: la posibilidad de elegir mal. En medio del jardín había dos árboles distintos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios fue claro, directo y amoroso. De todos pueden comer, menos de este. No era una trampa, no era manipulación, era un límite sano. Porque amar sin opción no es amor, y obedecer sin elección no es obediencia. Dios no quería robots, quería hijos que confiaran en Él. Pero la historia nunca cambia. El problema no empieza con desobediencia, empieza con duda. La serpiente no obligó, no gritó, no amenazó, solo preguntó: ¿de verdad Dios dijo? Esa frase sigue siendo una de las más peligrosas de la historia, porque no niega a Dios, solo cuestiona su palabra. Eva conocía la instrucción, pero cuando la duda entra, la convicción se debilita, y entonces llega la mentira más antigua del mundo. Dios no te está diciendo toda la verdad. La serpiente no ofreció pecado, ofreció control, ser como Dios, decidir por uno mismo, no depender. Y eso es lo que hace esta escena tan actual, porque el problema nunca fue el fruto, fue el deseo de vivir sin Dios en el centro. Eva comió, Adán comió, y el pecado entró sin hacer ruido. Nada explotó, el jardín siguió verde, el cielo no se cayó. Pero algo murió por dentro. Por primera vez sintieron vergüenza. Por primera vez se cubrieron. Por primera vez tuvieron miedo de Dios. El pecado no los hizo más libres, los hizo más conscientes y más frágiles. Y aquí hay una verdad dura: el pecado siempre promete más de lo que da y siempre cobra más de lo que parece. Intentaron esconderse, como si el problema fuera Dios, y no lo que había cambiado en ellos. Dios no llegó gritando, llegó preguntando: ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque el pecado siempre nos aleja, y Dios siempre da el primer paso para restaurar. Aquí está uno de los puntos más ignorados de esta historia. Dios no los destruyó. Sí hubo consecuencias, pero también hubo misericordia. El Edén se cerró no para castigar, sino para evitar que el hombre viviera eternamente separado de Dios. Incluso en la caída, Dios seguía protegiendo. En medio del dolor, Dios dejó una promesa silenciosa: que un día vendría alguien que aplastaría el mal y restauraría lo que se perdió. El Edén no fue el final, fue el inicio de un plan mayor. Un plan que no se basaría en perfección humana, sino en gracia divina. Porque esta historia no es solo sobre Adán y Eva, es sobre nosotros, sobre cómo la duda entra despacio, sobre cómo creemos que sabemos más, sobre cómo nos alejamos, y aún así Dios nos sigue buscando. Tal vez hoy no vives en un jardín, pero Dios sigue haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás?
no para condenarte, sino para restaurarte. Porque el Dios del Edén sigue siendo el Dios que no abandona lo que ama.